saldrán, al menos desde su punto de vista. What do you think is the most important thing when you are creating the first draft of the game, of the narrative of the game? And do you have recommendations of how to start doing it? So in narrative, you're talking about story and dialogue. I've only done 2 games that had a real narrative with dialogue choice and story evolution over the course of the game. But in both of those cases, I did it last. It was always about the game first. One of the challenges, I think, with making a narrative-driven game is that you can only allow so much choice. And it's very easy to hem yourself in so that you can't do the right things for the game in order to serve the narrative. So making sure that the game works first, I think, is key. This really depends on the kind of game you're making. If you're making an adventure game, or if you're making, a purely narrative game, that's not the case. I think for any story, if you just want to talk about writing a story, making sure that you have an engine for the story that you understand, that gets you to the other end, is important. Something that's relatable, that other people will be able to see and understand and recognize in themselves. But I think that's just a component of any good story. There's just so much latitude. It's like, what kind of game might it be? I'll just say a rule. I'll say 2 rules that I have learned in storytelling, which I think would apply to games. One is that a simple idea is okay. It doesn't have to be the most complicated thing ever. It's really easy to overcomplicate your story, and something simple can be very good. So don't worry too much. None of your ideas will sound good halfway through. So the second is that if you're trying to write a story that resonates with other people, looking for something in your own life that was a point of decision, where you struggled with what you were going to do. I'm going to go this way or this way, and you made a choice. What would the other choice have led to? If you can take a time like that and find a way to translate it into a character, I find it very helpful to have that propel my story and make it function. Thank you. Bueno, pues resumiendo lo más rápido posible para que podamos tener tiempo para una pregunta más. Lo que ha dicho Travis es que él solo ha hecho 2 juegos puramente narrativos en su carrera, con branching de diálogos y digamos como una historia potente, y que en su caso siempre ha sido poner el juego primero, es decir, bueno, ya llegaremos a la narrativa. Dice que evidentemente si es un juego que es narrative driven, pues esto no aplica, pero en su caso siempre ha sido, incluso los juegos que tenían mucha narrativa, poner el juego por delante, mirar cuáles son las interacciones que tiene ese juego y integrar la narrativa después, ¿no? De la manera concreta, porque esta pregunta tenía, claro, mucha latitud del tipo de juego que puedes estar haciendo, pues de la manera concreta que toque, ¿no? Pero dice que si estamos hablando de creación de historias, entonces sí que tiene 2 consejos muy interesantes que dar, ¿no? Uno es no rechazar las ideas sencillas o simples, que puede parecer que tienes que tener siempre. Esto es una cosa que se decía también en el taller de rol en el que yo estuve con mi hijo: no intentéis ser brillante todo el rato, porque os cansa a vosotros y cansa a los demás. Entonces, una idea simple se puede ejecutar de una manera maravillosa y ser estupenda para el lector. Entonces no descartéis las ideas simples porque parece que no es suficiente, porque todos os van a parecer malas cuando lleguéis a la mitad del camino, ¿no? Y la otra es el encontrar algo en vuestra vida, y esto es muy importante. Yo esto lo decía mucho en las escuelas de literatura. No puede ser todo referencias a otras obras, a otra cultura que estáis consumiendo o a lo que os guste, sino que tiene que haber cosas en vuestra biografía que han sido relevantes para vosotros, que os han hecho enfrentaros con dilemas de qué haría en esta situación, iría para este lado, iría para el otro, y que si conseguís meter esos dilemas, que no tienen que ser exactamente que vivisteis vosotros, pero basaros en ello para encontrarlos dentro de un personaje, pues eso suele despertar la empatía del lector y suele funcionar muy bien, y a través, desde luego, le funciona muy bien en sus historias. Última pregunta. Allí para que vayamos aquí. Sí. What have you learned from video games that help you write novels right now? Mostly I learned how to be creative on a timeline.
Writing video games is an exercise in solving a problem that you have never solved before, guessing how much time that's going to take, and trying to make sure everyone still has a job by the time you finish doing it, which is a specific kind of pressure situation to be creative. Once you have done that, if you just have to write a book and nobody else loses their job, it's so much less pressure. But you've learned the skill of being creative and trying to entertain someone else within a limited time frame. This is incredibly useful. For me personally, I don't know that this applies to everyone. I was an engineer, and so I think like an engineer, which means that I can't stand it if there's any bugs, and the build always has to work at the end of the day. So when I'm writing, I write in a structured way. Once I finish the book, it usually works because I outlined it, and if anything went wrong, I went and fixed it immediately. I find that really great. I know a lot of writers who just write their book, and then they have to go edit it, and they hate it because it's a giant mess. Mine is not a giant mess, so I like editing because I have this background as an engineer that lets me structure it in a way that works for me. But that's clearly not going to be for everyone. Bueno, pues él sí que tiene cosas que ha sacado de la industria de los videojuegos que le han servido para su carrera literaria. Y muy concretamente le ha servido pues su profesión como ingeniero, ¿no? Se encargaba, imaginaros la presión a la que está sometido, sobre todo programación, porque esto pasa con programación sobre todo, y con diseño. De diseño suelen partir las tareas, luego programación se las come, y luego vuelven a diseño, y ese es el triángulo de la muerte donde nadie quiere estar en esos lugares, porque es donde se juegan los trabajos de todo el mundo, ¿no? Entonces tú estás haciendo algo y como programador el hecho de que funcione o no lo que estás haciendo no solo es tu trabajo, sino los trabajos de todos los demás. Y esa es la presión a la que estás sometido haciendo un videojuego. Cuando estás haciendo una novela, pues solo depende del tuyo. Entonces para él fue como un gran alivio, es decir, bueno, si me fastidio yo solo. Empáticamente me siento mucho mejor que antes, ¿no? Pero sí que dice que la estructura que tiene un ingeniero, un programador en la cabeza para llevar adelante un videojuego, para que al final del día te lo puedas jugar y no tenga bugs y la build esté perfecta y todo el resto de la gente pueda hacer su trabajo, que es su obsesión personal, pues eso le ha servido mucho porque su novela no tiene bugs. Es decir, él se hace su novela con su planificación, su outline, es un escritor de mapa, y cada vez que encuentra un problema escribiéndola, lo arregla en ese momento, no espera después. Entonces ha escuchado muchas veces a escritores que no lo hacen así y que tiran de brújula, lo cual también es muy divertido, pero de repente llegan al final y tienen un desastre enorme que tienen que editar. Entonces dicen que no les gusta editar. Dicen, no, a mí me encanta editar, porque ya he preparado mi novela para que no explote. Entonces cuando llegó el momento de editarla, pues no explota. Y yo creo que con eso podemos terminar.